El día de ayer, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues dijo que es necesario seguir haciendo las cosas mejor para ganarse la confianza de los propios y de los de afuera. Pero también afirmó Peña Nieto que ningún presidente se levanta para joder al país. Fue el calificativo que utilizó el presidente y dice lo siguiente: ningún presidente se levanta todos los días pensando cómo joder a México, sino que todos hemos pensado y trabajado en hacer bien las cosas. Se sinceró Enrique Peña Nieto. Refirió que más allá de la opinión que se pueda tener de su gobierno, es necesario hablar bien de México, ya que no se puede hablar mal de la casa, por lo que es necesario seguir haciendo las cosas mejor para ganarse la confianza de los propios y de los de fuera. Al participar en un diálogo interactivo llamado Impulsando a México, Enrique Peña Nieto respondió diversas inquietudes de analistas financieros, periodistas y empresarios. Dijo que le ocupan varios pendientes, sobre todo en acelerar el paso en la implementación de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, a pesar de que algunas voces afirmen que sus actividades se desacelerarán. Manifestó que hasta el día de hoy no se siente satisfecho sobre la seguridad, ya que una es la percepción y otra la realidad. Recordó que en el gobierno de Felipe Calderón se incrementaron todos los delitos, pero que el día de hoy se están revertiendo las cifras, pero no me siento satisfecho en materia de seguridad. En diferentes preguntas, al primer mandatario se le cuestionó sobre los llamados gobiernos de coalición, a lo que Peña Nieto respondió que considera que esos son gobiernos de ficción, por lo que esta figura no podría concretarse en el país y mucho menos las denominadas segundas vueltas. Sobre este tema, el presidente consideró que no se puede establecer una segunda vuelta y menos cambiar las reglas definidas para el proceso electoral federal de cara al 2018. Aseveró que en el marco de los gobiernos de coalición estos no son viables y ejemplificó que en su mandato, al no tener una mayoría absoluta en el Congreso, se establecieron alianzas para sacar adelante diversas reformas estructurales. Creo que el pretender ir a una segunda vuelta para garantizar gobernabilidad y la construcción de mayorías me parece una afirmación que resulta una ficción. En este gobierno hemos logrado concretar acuerdos políticos no teniendo mayoría absoluta, precisamente, que han permitido hacer las reformas estructurales. En consecuencia, me parece que una segunda vuelta solo construye mayorías de forma ficticia, porque la elección presidencial no necesariamente va acompañada de la elección de quienes son representantes en el Congreso. Sobre la segunda vuelta reiteró que esta es inconveniente para hacer los ajustes y los cambios a menos de 2 años de distancia, por lo que creo que este no es el momento oportuno para pretender hacer un cambio en nuestro régimen político electoral por la distancia que estamos de la elección, dice el presidente Peña Nieto. Sobre la pregunta realizada, si pudiese regresar el tiempo e invitar a Trump de nuevo, Peña Nieto reconoció que sí tomó una decisión, creo yo, apresurada, en lo que sin duda se enmarcaba en un propósito positivo, ya que era importante cuidar los intereses para México. Hoy tenemos un escenario diferente y hay voces que dicen que cómo se le ocurrió, pero cuando yo hice las dos invitaciones al mismo tiempo y buscamos que las invitaciones a ambos candidatos se recibieran al mismo tiempo para no darle ventaja a ninguno y tener un diálogo. Detalló que la intención era sostener un diálogo, pero nunca dije en dónde, solo hice la invitación, pero que derivó de una respuesta muy inmediata del candidato republicano, no solo aceptar el diálogo, sino de venir a México, y creo que es ahí donde debo reconocer que ante la necesidad de buscar el diálogo con Trump, quien en sus aseveraciones y postulados estaba, y como lo sigue estando, muy agresivo con México, y eso nos generaba una gran presión.
Ante este tema, el presidente comentó que se generaba una gran incertidumbre para México porque es curioso, cuando han caído las preferencias para Trump, el peso se nos viene apreciando, pero cuando estaba creciendo estaba ocurriendo lo contrario, nuestro peso se nos estaba depreciando y empezaba a haber dudas en el escenario internacional sobre México y sobre qué habría de pasarle a México en caso de que el candidato Trump triunfara. También aprovechó para decir que las reformas estructurales están en los procesos de implementación y que ha asumido los costos como en el caso de la reforma fiscal, además de que aseguró que la reforma energética permitirá a Pemex tener un panorama distinto de aquí al futuro, por lo que adelantó que se habrá de presentar en próximos días un agresivo plan de negocios para hacerla rentable, viable y productiva. Acotó que la naturaleza fue generosa con México al haber establecido Cantarell, pero que este yacimiento se ha terminado, por lo que ahora se busca, con la mencionada reforma energética, abrir espacios de inversión privada para buscar otros yacimientos, ya que la empresa es la principal contribuyente del Estado mexicano debido a que aporta el 40% de la recaudación. Pero también hablaron de cuestiones políticas en este encuentro. Al ser cuestionado sobre si el PRI se ha renovado y los casos de corrupción de su partido, Peña Nieto sostuvo que su partido se ha venido renovando conforme ha pasado el tiempo y no le eximió de errores y fracasos. El PRI sigue siendo un gran partido, pero creo que ha tenido dentro de sí mismo una enorme renovación al paso de los años. El PRI es un partido que ha sido artífice y constructor de las grandes instituciones, no exento de errores y no exento de fracasos, no exento de desaciertos, como me parece ocurre en todas las fuerzas políticas del país. Sobre el caso particular de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, el presidente dejó en claro que cada persona tendrá que responder ante la autoridad sobre lo que haya hecho mal y que confía en que sean las propias autoridades las que esclarezcan los hechos. Cada actor político, no importando el partido político en el que milite, es responsable de sus propios actos. Creo que las autoridades competentes serán las responsables de definir si en ellos y en otros más señalados hay o no responsabilidades. Esto es una tarea precisamente de las áreas de procuración de justicia y del poder judicial. En este foro, el primer mandatario aseguró que en México se vive la vitalidad democrática, ya que conforme pasa el tiempo se ha consolidado la democracia principalmente con la pluralidad de las fuerzas políticas que en sí mismas todas tienen una presencia en diferentes partes de la geografía nacional. Pues respuestas del presidente Enrique Peña Nieto, pues en este foro Impulsando a México, con analistas financieros, periodistas y empresarios, donde dijo: ningún presidente se levanta todos los días pensando cómo joder a México.